How I Met Your Mother es de las series más completas, porque además de ser graciosa, se equilibra tocando temas serios de maneras muy ingeniosas, y dándote unas buenas lecciones de vida de vez en cuando. Y hay capítulos que son bien recordados por las emociones fuertes que abordan, como la soledad de Viajeros del Tiempo, o ese capítulo de malas noticias que duele cada que lo ves. Pero hoy, le voy a dar su espacio a 3 capítulos que poco se mencionan y considero infravalorados. Los acomodé así por el orden cronológico, pero de hecho el último es el más interesante para mí. La mejor hamburguesa de Nueva York abre con Ted contando cómo New York City ha cambiado desde que llegó por primera vez. Lugares que desaparecieron, edificios distintos y pequeños detalles que le recuerdan que el tiempo sigue avanzando. Mientras Barney no deja de hablar maravillas del banco donde trabaja, Goliath National Bank, insistiendo durante todo el capítulo que es increíble trabajar ahí. Cuando el grupo prueba la nueva hamburguesa de McLaren's, asegura que es la mejor de Nueva York, pero Marshall inmediatamente dice que no. Entonces cuenta una historia de sus primeros días en la ciudad, cuando estaba asustado por el cambio y sentía que no encajaba en esa nueva vida. Pero cuando decidió darle una oportunidad, encontró una hamburguesa tan buena que convirtió ese momento en uno de los mejores recuerdos de su vida, pero nunca pudo volver a encontrarla. Aferrado al recuerdo, arrastra a todos por la ciudad buscando la mejor hamburguesa de Nueva York, yendo de un restaurante a otro donde a todos parecía gustarles el sabor, menos a él, pues no era esa hamburguesa. Pero aquí obviamente ya no estamos hablando solo de comida. Como bien lo dice Robin, que vaya que puede ser muy perceptiva cuando quiere, esa hamburguesa realmente representa otra cosa para Marshall. Y es que esa hamburguesa es el recuerdo de un momento de esperanza para él, que tanto necesita en este momento de su vida con las decepciones que le trajo estar desempleado y un conflicto de no encontrarse en la posición que le gustaría, trabajando por sus ideales. Y aquí Ted plantea una cuestión interesante, que dejar la vara tan alta con el recuerdo puede hacer imposible que llenes esa expectativa con lo que viene después. Pero Marshall sigue terco, y en un punto finalmente llegan a donde supuestamente estaba el restaurante, pero ahora hay un cajero de G&B en su lugar. Lily, ya bastante harta de escuchar a Barney promocionar el banco durante todo el día, explota y comienza a hablar mal del banco. Pero para su sorpresa, Barney revela que solo lo hacía para entusiasmarla, porque de hecho Marshall acaba de ser contratado por ellos. Y Marshall admite que insistió tanto en encontrar esa hamburguesa porque cree que podía darle la sensación de esperanza que necesitaba una vez más antes de avanzar a la siguiente etapa en su vida. Y es que todos hemos sido como Marshall, cuando nos hemos aferrado a ciertos recuerdos a través de objetos o lugares que representan una versión de ti que no quieres dejar ir. Pero la serie nos hace entender más adelante que crecer implica aceptar que algunas cosas cambian, y que eso no necesariamente significa que el futuro vaya a ser peor. La lista de Murtaugh parte de una idea simple, que hay unas cosas para las que uno ya no está en edad. El nombre del episodio viene del sargento Murtaugh de las películas de Arma Mortal, quien constantemente dice "soy muy viejo para esto". Y aunque en su caso se refiere a poner su vida en riesgo siendo un policía veterano, se entiende el concepto. El episodio arranca como una broma. Ted hace una lista de cosas para las que ya está muy viejo, y Barney se muestra en contra de esa idea, pero poco a poco deja de sentirse como un chiste y empieza a verse más como una pequeña crisis existencial, que cada quien está procesando de otro modo. Barney se niega a aceptar que hay cosas que ya no puede hacer como en sus 20s, y toma el reto de hacer lo que está en esa lista. Y es probablemente con quien uno se identifica al principio, porque todos pasamos por esa etapa de negación. Mientras que Ted representa el otro extremo, alguien que decide renunciar por completo a los planes juveniles, como si eso fuera lo correcto, como si crecer significara automáticamente dejar atrás cierta parte de ti. Y esa premisa termina conectando principalmente con cualquiera que se acerca a los 30, porque tarde o temprano llega ese momento donde entiendes que por mucho que quieras negarlo, tu cuerpo y tu mente ya no funcionan igual que hace unos años. El capítulo es divertido como cualquier episodio de How I Met Your Mother, pero aquí plantea una pregunta bastante interesante. ¿Realmente crecer significa dejar de hacer las cosas que disfrutas? Porque llega un punto en donde muchas personas empiezan a vivir según las reglas invisibles. Ya no debería de vestirme así, ya no debería salir, ya no debería emocionarme por esto. En resumen, es un "ya estoy muy viejo para esto", como bien lo dice Murtaugh. Y la serie aterriza muy bien esa idea con Ted, porque él siempre quiso convertirse en ese adulto correcto,
El problema es que termina confundiendo madurar con encajar en un molde, como si existiera una presión social que te obliga a convertirte en una versión más seria, más estable y menos espontánea de ti mismo. De hecho, como dije hace unos minutos, Robin es muy perceptiva, y en este episodio resume el mensaje cuando le dice a Ted que no puede saltar directo al final, porque el proceso es lo divertido. Y para mí, ella tiene razón, porque sí, todos vamos a envejecer, pero eso no significa que debas dejar de disfrutar cada etapa de tu vida. Y en el episodio, Ted termina entendiéndolo cuando intenta cumplir la lista de cosas de viejo que Barney y Robin le hicieron como un reto de vuelta. Ahí se da cuenta de algo muy simple. Su idea inspirada en Mortog nunca contempló que él siempre terminaba haciendo las cosas de todos modos, incluso después de decir que ya estaba muy viejo para ellas. Y el cierre es perfecto cuando muestra a Barney hecho mierda por intentar vivir como veinteañero, y a Ted entendiendo que aún puede hacer cosas fuera de sus reglas de viejo, mostrando la diferencia entre madurar y amargarse, pues crecer no significa renunciar a lo que te hace feliz. Historia Natural se desarrolla en el Museo de Historia, donde los empleados de Goliath National Bank, que en ese momento son Barney, Marshall y Ted, son invitados. En su visita, todos en el grupo empiezan a enfrentarse de una forma u otra con versiones pasadas de sí mismos. Robin y Barney haciendo travesuras como dos niños, Ted y Zoe con un amor a cosas del pasado, y Marshall y Lily con lo que Marshall solía hacer, que es la historia más profunda del episodio. Aquí se conecta con la trama de la mejor hamburguesa de Nueva York, porque ahí vimos a Marshall cuando apenas fue contratado, todavía viendo ese empleo como una etapa temporal. Pero en este episodio ya pasó un tiempo que Marshall lleva trabajando ahí, y el conflicto ha cambiado. Ahora Marshall parece estar aceptando su nueva etapa de haberse alejado de la persona que quería ser, un abogado ambientalista haciendo algo por mejorar el mundo. Pero Lily, por su parte, se decepciona de pensar que su esposo ya no es la misma persona de la que se enamoró, cuando él le dice que piensa renovar su contrato por 5 años más. Algo curioso de este capítulo es que se siente distinto dependiendo de cuándo lo veas. Yo recuerdo cuando lo vi en tiempos de universidad, siendo aún estudiante, y que lo sentí como un episodio divertido y hasta ahí. Pero unos años después de la universidad lo volví a ver, ya más que metido en la vida godín, y esa vez la historia se sintió muy personal. Porque esa escena donde Lily habla con Marshall universitario a través del cristal te provoca una autocrítica, recordando que cuando eres joven tienes una idea muy clara de la persona que quieres convertirte, pero después la vida se vuelve más complicada. Y la estabilidad comienza a verse más atractiva que tus ideas revolucionarias de cuando eras joven. Entonces poco a poco empiezas a negociar contigo mismo. Hasta que llega el punto en que te preguntas, ¿en qué momento terminé siendo alguien tan distinto a quien quería ser? Pero ese conflicto interno no necesariamente significa que estés mal. Y en el episodio lo entendemos porque nunca trata a Marshall como un fracaso. Más bien, habla de descubrir qué es lo que realmente valoras en la vida. Lily pensaba que lo más importante para Marshall era perseguir sus ideales, pero él se dio cuenta de que con el tiempo y algunos sacrificios también estaba construyendo algo más, una relación estable, una familia y una vida que, aunque distinta a la que imaginó, sigue teniendo valor. Además, en este episodio también arranca uno de los mejores arcos de Barney, cuando descubre que su tío Jerry es realmente su padre, y de hecho eso remata la idea, que crecer también significa aceptar que algunas cosas que creías cuando pequeño no eran reales. Estos capítulos nos enseñan la dificultad de aceptar los cambios inevitables de la vida, y que se puede avanzar sin sentir que perdiste una parte de ti en el proceso. Hay varias emociones específicas que se tratan a lo largo de la serie, y me gustaría explorarlas en futuros videos. Hazme saber qué capítulo consideras infravalorado y le echaremos un ojo aquí. Como siempre te agradezco la visita y nos vemos pronto en otro video.